¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro capítulo de Futuro 360 que nos encanta tanto hacer en estos tiempos de incertidumbre, de falta de claridad, de esta nebulosa que finalmente, este polvo que levanta la evolución a esta velocidad y que no nos deja ver hacia dónde va el futuro, cuáles son los impactos del desarrollo de las distintas tecnologías y los distintos ámbitos que están revolucionando nuestra vida. Por eso, hoy día queremos hacer una pasada por distintas reflexiones en esta misma línea y vamos a partir con algo que probablemente algunos de nosotros hemos pensado, y es que estamos tan agradecidos de nuestros cuerpos, de lo que nos dan durante la vida, cómo habilitan nuestra existencia en la Tierra, que tal vez un camino razonable para muchos de nosotros podría ser reutilizar ese cuerpo. Una alternativa razonable es en modo de abono. Ya sabe que hoy día hay muchas posibilidades de enterrar el cuerpo bajo un árbol, las cenizas, no sé qué, integrarnos más rápidamente a la Tierra. Pero otra es, ¿qué tal si donamos nuestro cuerpo a la ciencia? ¿Qué pensarían ustedes si se plantearan la alternativa de ayudar a quienes estudian los procesos de nuestra biología por dentro para mejorar sus desarrollos para las generaciones futuras? Pero, ¿por qué tal vez uno sí debería pensar en donar su cuerpo a la ciencia después de morir? Revisémoslo. ¿Qué te gustaría que ocurra con tu cuerpo después de morir? ¿Saben la posibilidad de donarlo a la ciencia? No. ¿No te atrae? Quizás más adelante sí, pero por el momento no. Definitivamente. ¿Por qué? Porque encuentro que es más fácil investigar cualquier tipo de cosas en cuerpos humanos, porque al final es lo que más se asemeja a la realidad. Porque si me muero, me da lo mismo el cuerpo. Mejor que esté en la ciencia y que se use para algo útil que 6 metros bajo tierra botado. Regularmente estamos acostumbrados es que las personas siempre se van a un cementerio o van a la cremación y para tener un lugar donde recordar a los deudos. Eso es lo habitual después de la muerte, el cementerio o la cremación. Sin embargo, en las escuelas de medicina son útiles para la formación de profesionales. Actualmente no hay ninguna escuela de medicina en el mundo que no utilice cuerpos reales. Cuando los médicos no trabajan correctamente en cuerpos reales, en los ramos donde necesitan utilizar eso, como ramos que tienen que ver con cirugía, ramos quirúrgicos, en medicina legal, tanatología, los alumnos no rinden correctamente y hay que volver a repasar con ellos. En el caso de la medicina, el trabajo con cadáveres es fundamental para poder conocer en profundidad la anatomía del cuerpo humano. La recopilación histórica dice que el primer intento serio de comprender lo que ocurre debajo de la piel fue de Leonardo da Vinci en su trabajo sobre los huesos en 1495. El esfuerzo por estudiar la medicina con cuerpos ha llevado incluso a situaciones insospechadas. Antiguamente los cuerpos se obtenían básicamente de los hospitales, cuando habían cadáveres que no se reclamaban, se utilizaban indistintamente sin problema. En la época victoriana hubo un tiempo en que hubo una escasez de cuerpos en Europa, en particular en Inglaterra, y esto dio pie a que médicos pagaran por obtener los cuerpos. Y eso dio pie a algo que trajo muy mala fama, la donación de cuerpos, que son las personas que robaban cuerpos de los cementerios para llevárselo a los médicos a cambio de dinero. Hoy este proceso está regulado en el Código Sanitario, donde se establece que toda persona podrá disponer de su cadáver para fines de investigación científica. Así, los departamentos de medicina de las universidades pueden recibir estos cuerpos a través de sus programas de donaciones. Cada universidad debe levantar su propio programa de donaciones para estar acorde con la ley. Ellos en vida quisieran donarse, si su tutor legal en ese momento se arrepiente, la donación no se lleva a efecto. Sin embargo, los avances tecnológicos han permitido acercar experiencias a los estudiantes de medicina sin necesidad de usar cadáveres. Esta persona que tengo al lado es del programa Complete Anatomy del Departamento de la Universidad del Desarrollo Realitech, que busca acercar los conocimientos y las aplicaciones médicas a través de la tecnología y la innovación. En este caso se pueden aprender sobre los distintos órganos del cuerpo. El programa cuenta además con lentes de realidad virtual y controles que permiten ver y practicar procedimientos en otra dimensión. Este software es Organon VR. Es un software que se utiliza para el aprendizaje de la anatomía del cuerpo humano y tiene varios módulos. Entre ellos está uno para ultrasonido, la anatomía en sí misma, hacer quizzes y algo bien interesante que han llamado el Medverse, que el Medverse viene siendo el metaverso
que propone el software para que varios estudiantes puedan de manera colaborativa trabajar con un modelo en realidad virtual totalmente sumergido en un ambiente digital. La anatomía es fundamental para el aprendizaje de todo el funcionamiento del cuerpo humano, pero esto se ha ido reemplazando de a poco con la tecnología, en algunos casos en particular. Ahí está. Ok, entonces ahora voy a soltar el derecho primero. A ver. Y la oreja izquierda. Listo. Cuando termino la maniobra, él me hace una pregunta. Ganar experiencia en eventos poco frecuentes. Entonces, por ejemplo, eventos como enfermedades que tienes que tener la suerte de que lo encuentres, que no necesariamente te vas a encontrar con un cuerpo que tenga este tipo de condiciones, etcétera. Y por lo tanto, si tú lo puedes simular con tecnología y puedes hacer que todos tengan esa experiencia en este evento poco frecuente, es válido hacer el reemplazo de la tecnología. Sin embargo, hay procedimientos y prácticas que la tecnología no puede reemplazar. Todo lo que son la textura, sensibilidad, manipular el órgano nunca va a ser reemplazado completamente por la tecnología, más allá de que esta te ayude a hacer una comprensión global del caso y de la anatomía. Hoy la proyección de este tipo de donaciones permite conocer aspectos de nuestro cuerpo incluso sin ser estudiantes de medicina. Esta es una de las muestras más importantes del país sobre cuerpos y anatomía. Son 8 cuerpos enteros y más de 100 órganos que están disponibles acá para aprender de la manera más entretenida y asombrosa posible sobre el cuerpo humano. El objetivo de esta expo es poder crear un puente, en realidad, entre la ciencia, entre el conocimiento y el público. La gente que dona su cuerpo es netamente para que nosotros podamos aprender. Podemos apreciar en esta exposición cuerpos con patologías o con enfermedades, para que se pueda entender mejor, y cuerpos sanos. Entonces podemos ver la diferencia, cómo se deteriora, cómo va cambiando a medida de los años. Entonces podemos realmente, en definitiva, saber cuál es el proceso del cuerpo a lo largo de su vida. Es un aporte realmente importante. Esta es la segunda vez que la exposición se realiza en Chile y en promedio recibe a 2.000 visitas de colegios, universidades y público en general. La tendencia a la donación de cuerpos para la ciencia es baja en Latinoamérica en comparación a otros países. Sin embargo, su aporte a la ciencia es tremendo. En este especial de Futuro 360 queremos recordar la conversación que pudimos tener con Fernando Trujillo. Él es el primer latinoamericano en ser nombrado como el explorador del año por Rolex Nat Geo, que ha dedicado su vida a la conservación medioambiental en el mundo, pero sobre todo en el continente latinoamericano y en específico en la Amazonía. Una conversación inspiradora y desafiante que se las presentamos a continuación. Fernando, estamos muy contentos de tenerte en Futuro 360 y aprovechamos de felicitarte también por este reconocimiento. Bueno, muchas gracias. Yo feliz de estar aquí con ustedes compartiendo este premio, esta alegría y pues lo comparto con toda América Latina. Fernando, quisiera partir comprendiendo un poco cómo, estando tanto y conociendo tanto el ecosistema del Amazonas, que además es muy diverso, son muchos ecosistemas en uno, ¿no? Por sus distintas características y lo vasto de su territorio. ¿Cómo te sientes hoy después de que sabemos que ese ecosistema vivió una amenaza tan grave durante los últimos años, una tasa de deforestación que no tenía precedentes y que está tratando como de levantar de nuevo su equilibrio, ¿no? ¿Cómo ves tú desde adentro ese proceso? Bueno, como tú dices, el Amazonas es una región increíblemente grande. Estamos hablando de 7 millones de kilómetros cuadrados, 7 países. Estamos hablando del río más caudaloso del planeta, con más de 1.000 tributarios, aporta el 17% del agua dulce del planeta, pero como dices, estamos en crisis. La Amazonía está en crisis, hemos deforestado más de 1 millón de kilómetros cuadrados, especialmente al sur de Brasil, y todos los gobiernos han prendido las alertas de lo que se denomina que estamos llegando al tipping point, a un punto de no retorno, donde la deforestación puede llevar a cambiar estructuralmente el Amazonas. No olvidemos que el Amazonas es un estabilizador climático que nos debe interesar no solamente a los que estamos en la región,
sino a personas en Nueva York, en Londres, en Malasia. El Amazonas junto con la Antártida, con los océanos, son esos lugares que el planeta depende para su estabilidad climática. Pues sí, como dices, hemos tenido unas tasas de deforestación sin precedentes, estamos teniendo alteraciones climáticas importantísimas. El año pasado tuvimos la sequía más grave en 100 años. Llegamos a perder en poco menos de un mes más de 330 delfines, algo totalmente inédito para lo que no estábamos preparados. Así que, pues aquí estamos en territorio, en la Amazonía, no solo yo, sino un grupo gigantesco de científicos de muchas organizaciones de varios países, tratando de crear una ruta que le permita a los gobiernos poder conservar esta región tan importante. Fernando, tú planteas esta muerte masiva de los delfines. En general, hay ciertas especies, nosotros lo vivimos aquí en Chile con el delfín de cuello negro, lo hemos visto en ciertas zonas con la ranita de Darwin. Hay ciertas especies que son indicadores biológicos. Y cuando esas especies generan una alerta como esa muerte masiva, uno sabe que hay muchas cosas que están mal, no solo una. Y por eso me encantaría entrar un poco en torno al resto de las amenazas, porque por supuesto la sequía es un problema global asociado al cambio global, al cambio climático, pero también este río tiene otras amenazas, amenazas que están asociadas a nuestro modelo productivo y amenazas que están asociadas a ciertas dinámicas de cómo funcionan esos ecosistemas que están viéndose altamente alteradas. Por ejemplo, el alza de la temperatura del mismo río. ¿Cuáles son los otros factores relevantes que ustedes han identificado que podrían estar también explicando la muerte de los delfines? Bueno, básicamente hay un conjunto, un cóctel de amenazas que se van conectando unas con otras. Tenemos la deforestación, tenemos las alteraciones climáticas, pero también tenemos, por ejemplo, la gran construcción de represas hidroeléctricas en muchas partes de la Amazonía, en los Andes peruanos, bolivianos, en la parte baja del Amazonas, y esto está haciendo que los ríos pierdan su conectividad, que las migraciones de peces se interrumpan, que queden poblaciones de delfines aisladas en ríos que ya no están conectados con el resto del Amazonas por estas represas. Tenemos el problema gravísimo de la contaminación por mercurio. Todo el oro que está saliendo de manera ilegal en su mayoría del Amazonas se obtiene a partir del uso de este metal tóxico, el mercurio, que con el contacto con el agua se transforma en metilmercurio. Tenemos mucha gente en el Amazonas con niveles altísimos de mercurio. Nosotros hemos hecho pruebas en los delfines, también tienen niveles altos de mercurio. Aún no sabemos cómo afecta esto su salud, pero digamos todo este conjunto de cosas alrededor de los ríos está afectando severamente, no solamente a estas especies de delfines. Como bien lo dices, los delfines son especies centinelas. Nosotros aquí estamos en una cruzada por conservar la salud de los ríos, de los grandes humedales. Los delfines son de alguna manera una excusa para conectar al resto del planeta, a los políticos, a los tomadores de decisiones, con estas regiones tan importantes y con el cuidado del agua. El agua es nuestro bien más preciado en el planeta y tenemos que cuidarlo. Los delfines son esos embajadores de la conservación de los grandes ríos y alrededor de ellos estamos tratando de construir algunas soluciones. Fernando, tú estás inaugurando un centro de conservación. Cuéntanos qué se pretende conservar, cómo opera este centro, dónde está instalado. Y una pregunta que me surge de todas tus respuestas, que es ¿cómo logras que todos los países que tienen algo que decir o al menos un problema que resolver se involucren en estas soluciones de manera colaborativa? Claro que sí. Bueno, yo estoy aquí en este momento en el Centro de Conservación, lo inauguramos hace un par de semanas. Aquí teníamos una estación biológica por cerca de 30 años y yo estaba haciendo investigación biológica, monitoreos biológicos, pero nos dimos cuenta que tenemos que ir más allá, tenemos que construir este centro para todos los análisis socioeconómicos, políticos, culturales. Tenemos que abordar las soluciones basadas en naturaleza en la Amazonía a partir de muchos enfoques. No podemos quedarnos solamente con el enfoque biológico. Así que este centro de conservación es una apuesta que hicimos varias organizaciones. La Fundación Omacha, que en conjunto con Conservación Internacional, el Fondo Jeff Bezos, National Geographic y el Fondo FIA,
logramos sacar adelante este centro para que aquí empiecen a suceder cosas positivas. La forma en que lo inauguramos fue justamente para que fuera simbólico, con un curso orientado a jóvenes indígenas en monitoreo de biodiversidad. Los indígenas son esas personas, ese componente humano que nos va a permitir poder implementar acciones de conservación a gran escala en la Amazonía. Nosotros aquí, en el trapecio amazónico colombiano, en el municipio de Puerto Nariño, que es donde estamos, hay un sitio Ramsar, Lagos de Tarapoto. Los sitios Ramsar son los humedales más importantes que tenemos en el planeta. Cada país tiene su sitio Ramsar: Chile, México, Perú, Estados Unidos, países europeos. Y es una apuesta por conservar el componente acuático. Así que a partir de este centro estaremos construyendo esas zonas de esperanza para la Amazonía. A veces estamos muy pesimistas, vemos que las amenazas son superiores a nosotros, a la velocidad de respuesta de los gobiernos, pero para no perder la esperanza necesitamos crear zonas donde haya gente, donde hayan seres humanos y donde estén pasando cosas positivas. Aquí estamos haciendo acuerdos de conservación de pesca, estamos posicionando a los delfines como un atractivo turístico que genera ingresos económicos a las personas de las comunidades. Estamos haciendo restauración de la selva con familias indígenas. Queremos replicar esto en diferentes zonas de la Amazonía para generar esas zonas de esperanza. Fernando, quisiera ir al punto que planteas respecto de los distintos pueblos indígenas con los que estás trabajando, porque sabemos por un lado que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático ha recomendado específicamente en sus informes el trabajo con los pueblos indígenas de los distintos países que tienen histórica y ancestralmente un conocimiento de la naturaleza que muchos de los que hemos salido de la naturaleza no tenemos, y por lo tanto ahí hay algo que cuidar. Pero también hemos visto que estas mismas poblaciones se han empobrecido mucho a partir de cómo las distintas industrias extractivas se instalan en esos territorios y van degradándolos, dejan de tener disponibilidad de alimentos u otros servicios ecosistémicos con los que antes ellos vivían de forma armónica, ¿no? Entonces, ¿cómo la solución que ustedes están pensando resuelve el problema social de los pueblos indígenas? O sea, cuando ustedes les hacen un curso a esta población, ¿también piensan en, por ejemplo, darle un sustento, una especie de salario para que ellos efectivamente puedan hacer el trabajo de conservación en la naturaleza? Bueno, la situación es compleja. Mira, en el Amazonas tenemos 45 millones de seres humanos y de esos 45 millones solo 3,5 son indígenas. Ha cambiado ese componente indígena. Sin embargo, las tierras, los resguardos, las reservas indígenas tienen un área considerable que debe ser vista como una oportunidad para la conservación. Ahora bien, los indígenas están atrapados en dos mundos: en su mundo tradicional indígena, con su cultura ancestral, y un mundo que los presiona mucho, que es el mundo occidental, con un componente, un modelo económico capitalista, donde ellos tienen que generar ingresos, donde tienen que comprar cuadernos para sus hijos, zapatos, donde tienen que adquirir bienes. Entonces están entre dos mundos. Entonces aquí en el Amazonas realmente necesitamos hacer una conjugación de ese conocimiento tradicional indígena, pero también con el conocimiento científico, con la tecnología. No tenemos que perder de vista todos los actores alrededor del Amazonas. No solamente gobiernos, no solamente comunidades, no solamente el componente científico, sino también las empresas privadas. Ya estamos trabajando, por ejemplo, con el Banco Mundial, tratando de vislumbrar alternativas o manejos adecuados a gran escala. Ahora, el año pasado logramos algo sin precedente. El gobierno de Colombia logró convocar a 14 países donde hay delfines de río en todo el mundo y firmar una declaración global para la conservación de los ríos donde estos delfines habitan. En general, estamos diciendo que hay 1.6 billones de seres humanos donde hay delfines de río, es decir, el 23% de toda la población del planeta. Necesitamos ser creativos, necesitamos mover modelos económicos adecuados. Podríamos pensar en que sí, uno podría generar honorarios para los indígenas, pero esto no resuelve el problema. El problema se tiene que resolver con cadenas productivas que estén acorde con el conocimiento de los indígenas y que estén, digamos, enmarcados en unas cadenas de valor de carácter regional. Hay oportunidades increíbles alrededor de las plantas, los árboles, el turismo.
hay que mirar, digamos, con mucho cuidado todo el tema de minería. La minería que se hace en el Amazonas en su mayoría es ilegal y no tiene estándares de sostenibilidad ni ambientales ni económicos. Entonces ahí están los problemas del mercurio. Tenemos que pensar cómo logramos que esos 45 millones de seres habitantes en la Amazonía tengan actividades económicas sostenibles. No todos pueden dedicarse al turismo, no todos pueden dedicarse a la pesca, así que tenemos que ser muy creativos y pensar en modelos económicos adecuados. En eso es fundamental el trabajo de los gobiernos, que sean los directores de orquesta para que empresas privadas, la academia, el mundo científico y las comunidades locales, todos trabajemos en la misma dirección. Sí, justamente por eso te hacía esa pregunta, porque resulta que la conservación también es un trabajo y es un trabajo que nos viene bien a todos en el planeta, estemos o no estemos en los ecosistemas, tal como tú mismo describías al inicio. Y quería saber cómo ves tú el cambio, la evolución o la involución de la actitud de los gobiernos, entendiendo que además la resolución del problema, voy a plantearlo, de seguridad política que genera un río sin gobernanza, por donde van minerales que son extraídos de manera ilegal, drogas también. El Amazonas es un gran canal de transporte de drogas. ¿Cómo ves que ahora, tal vez con la alerta de la seguridad, del avance del narcotráfico, de los negocios ilegales en general, tal vez ese puede llegar a ser un gran incentivo para que se estén sentando los gobiernos, o no? La pregunta es, ¿crees que ha evolucionado esa actitud? Estás tocando un tema central. Hace 10 años, cuando nos preguntaban cuál es la principal amenaza para el Amazonas, tal vez hubiéramos dicho la deforestación. Hoy en día, la principal amenaza para la Amazonía es el crimen organizado. Hay una gran cantidad de bandas de crimen organizado aprovechando la falta de gobernanza o la débil gobernanza que hay en muchos de nuestros países. Tienen alrededor de 600.000 hombres orquestando actividades ilícitas, como el tema de la minería ilegal de oro, la cocaína, tráfico de fauna, tráfico de madera. Lo han señalado muy bien. Hay una iniciativa que se llama Amazon Underworld. 38 periodistas se embarcaron por muchos meses en la Amazonía y lograron producir un mapa de estas organizaciones criminales. La red de corrupción es asustadora, o sea, es increíble. Pero tenemos que llegar a recuperar las regiones, y las regiones no solamente se recuperan con acciones militares, sino con presencia del Estado, con educación, con salud, con actividades productivas. Oportunidades. Claro, los estados, los gobiernos tienen que apostar a llegar a estas regiones remotas, donde sí llega el crimen organizado y donde desafortunadamente a veces no llega el Estado. Hace poco se hizo la cumbre de Belén, donde se reunieron todos los presidentes del mundo interesados en el Amazonas y se señalaron 103 acciones claves para conservar la Amazonía. Aquí lo importante es que, bueno, están señaladas, pero ¿cómo las vamos a implementar? Ahí está el reto importante y tenemos que tener una estrategia para poder controlar el crimen organizado, que se ha tomado de una manera decisiva todas estas regiones. Y no hay control por parte de los gobiernos de las regiones amazónicas, de los sitios remotos, va a ser muy complicado realmente sacar adelante esta región. Fernando, te quiero agradecer, volver a felicitar por tu reconocimiento, también por tu trabajo en esa zona de llevar humanidad a un sector que efectivamente ha sido tomado por los sectores más bajos de nuestra sociedad. Esperamos que los gobiernos se organicen como lo ha hecho el crimen, a ver si podemos cambiar esta historia. Gracias por estar en Futuro 360. Con mucho gusto y gracias a ustedes por abrir estos micrófonos para contar la historia de la Amazonía. Siempre tenemos abiertos los micrófonos en Futuro 360 para contar estas historias que no están en la mayoría de las conversaciones que tenemos cotidianamente. El tema de la seguridad tiene todos estos alcances, todos estos tentáculos, donde centros relevantes para el desarrollo de la biodiversidad del continente han sido tomados también por todas las bandas de narcos y los otros negocios ilegales que transitan por nuestro continente completo, ¿no? A lo largo de América Latina.
Nosotros queremos ir a una pausa y dejarlos reflexionando sobre todas estas ideas, las infinitas conexiones que hay entre tratar de mantener los equilibrios del medio ambiente y todas estas otras conversaciones en las que a los humanos nos cuesta tanto ponernos de acuerdo. Vamos y volvemos. Como ustedes saben, el tema energía realmente está dentro de nuestras venas en el equipo de Futuro 360. Ya hemos hecho 5 especiales. Los 2 de 2024 fueron dedicados a la conversación sobre metano. Por un lado, las emisiones de metano que están asociadas a los sectores más industriales, pero por otro lado, las emisiones de metano que están asociadas a la generación de basura. Como nos gusta tanto el tema y nos importa profundizar, quisimos hacer un doble clic en la primera investigación que se hace a propósito del gran hallazgo de la Universidad de Stanford, que dijo que las emanaciones del gas domiciliario son equivalentes a 500.000 automóviles. Esto es algo de lo que no hablamos. La mayoría de nosotros usamos gas dentro de nuestra casa. ¿Qué pasa? ¿A qué deberíamos estar atentos? Pues veamos cuáles son los primeros resultados en nuestro país de la mano de la nota de Javier Albornoz. Y ahí en este estudio de la Universidad de Stanford, que se hizo sobre 53 casas, solamente las fugas de metano significan el equivalente de el efecto de calentamiento global de 500.000 vehículos en los Estados Unidos. Esa misma medición se va a hacer en nuestro país con los propios instrumentos que ha utilizado la Universidad de Stanford y también los investigadores que han llegado y van a medir en varias casas. Vamos a acompañar una de las mediciones que se está haciendo en un departamento en Vitacura. Lo que estamos haciendo ahora es simular el proceso de cocina. Como no podemos ponernos a cocinar porque necesitamos que esto esté vacío, lo que hacemos es que ponemos una olla con agua, la ponemos a hervir con una tapa durante un periodo de 1 hora, hora y media mientras tomamos las muestras. Con este tubo de acá, que tenemos aquí, lo que hacemos es succionar el aire que se está generando en la pieza, en este caso la cocina, y por aquí incurrirían todos los gases, toda la atmósfera que hay interna en la cocina, el ambiente atmosférico indoor, y va a unos equipos de detección donde podemos medir. Se prende la cocina y lo que hacemos es que primero la ponemos en bajo para ver cuáles son las emisiones cuando se está quemando con bajo poder calorífico, y luego la subimos para ver cuáles son las emisiones que se generarían con la cocina funcionando en todo su poder. Esperamos un par de minutos, salimos y nos vamos a ver en los equipos de medición y a registrar la información que está saliendo. Lo que estamos viendo aquí es nuestro analizador de metano y nos muestra datos en tiempo real de las concentraciones de metano en la cocina. Y cuando miras este gráfico aquí, esto muestra la cantidad de gas incombustible que está siendo liberado cuando apagas tu quemador en la cocina. Y así toma un par de segundos para que el impacto y el gas se incendien, resultando en esa flama que ves cuando apagas el encendedor. Puedes ver que la concentración se incrementa hasta alrededor de 8 ppm aquí. Y luego, una vez que la flama se incendia, las concentraciones se disminuyen hasta alrededor de 3 ppm para esta cocina en particular. Lo que hemos visto hasta ahora es que cuando alguien prende una cocina para cocinar, como cualquier persona cuando se levanta por la mañana para hacer el desayuno, o se ducha, por ejemplo, en el caso de las calefacciones o los calentadores de agua, vemos que hay emisiones de metano, pero son por el hecho de que no se quema todo el metano que sale en la cocina. Por lo tanto, hay una emisión de bajas concentraciones que no es intencional y que tiene que ver con el uso diario, pero es algo que es como subproducto de la acción de las personas. No es como que intencionalmente estén tratando de echar metano. Y luego tenemos el problema de que si esto lo multiplicas por gran parte de las casas que consumen metano, pues claramente la cantidad de emisión que tú estás realizando en el caso del metano es muy alta. Lo que el sistema, para tanto de los quemadores como de los calentadores,
están diseñados así para que sean eficientes, entre comillas, generando calor, pero no son tan eficientes en el consumo del combustible. Antes de Chile fuimos a 6 países diferentes alrededor del mundo. Lo que queríamos hacer era venir a Chile y mostrar que también hay un problema aquí. Que solo por tener una cocina de gas en tu casa, también estás expuesto a fugas de este gas y los componentes del mismo. Hasta ahora, de lo que hemos visto es que no hemos encontrado ninguna diferencia entre tipos de casas y la cantidad de emisiones de gas. Y no hay diferencias entre lo que nosotros estamos viendo y lo que se ve en otros países. Es decir, nosotros podemos tener unas conducciones maravillosas fuera de los edificios, nadie pone en duda eso porque se cumple con un estándar y con una normativa. Pero de la casa para adentro ya es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, lo ideal es que la gente tome conciencia, como se está tomando en otros países, donde se está haciendo una transición efectiva hacia energía eléctrica o otro tipo de energías. El metano es un gas muy potente que causa un calentamiento en la atmósfera mucho más rápido que el CO2. Así que reduciendo el metano es nuestro modo más rápido de limitar el ritmo del calentamiento en la atmósfera. Así que simplemente transitando del gas natural, que tiene metano, a eléctrico, podemos reducir rápidamente el ritmo del calentamiento global. Vaya que hemos hablado de inteligencia artificial. Es que los últimos años han mostrado un avance vertiginoso en materia de tecnologías relacionadas a la inteligencia artificial. Hemos visto todo tipo de desarrollos. Algunos han sido un éxito y han penetrado de forma muy radical en la sociedad, como el ChatGPT. Otros, un total fracaso, como el dispositivo Humane. ¿Cuál es el rastro que está dejando este desarrollo de tecnologías, esta prueba y error que está dejando con una enorme demanda energética y una enorme demanda de recursos? Hace poco nos enterábamos de las grandes inversiones de las tecnológicas que equivalen a 5 veces lo que produce nuestro país. ¿Cómo podemos hacer un desarrollo ético y que tenga sentido respecto de las inversiones y para qué trabajamos con la inteligencia artificial? Ese es un equilibrio que definitivamente tenemos que conversar y encontrar. Y para inspirarlo es que tenemos aquí la nota de Francisco Verdejo. Can I eat this? A Milky Bar contains cocoa butter. Given your intolerance, you may want to avoid it. Sorry, this is my wife. Hello? Hey Bethany, how's it going? Hace un año, Humane se presentó al mundo como una revolución, un asistente potenciado por la inteligencia artificial que iba a cambiar nuestra existencia, pero luego de su lanzamiento, la respuesta no fue la esperada. This thing is bad at almost everything it does, basically all the time. Where do I even start? Con un funcionamiento lento, fallas y alucinaciones, fueron esas las principales críticas que derivaron a malas reseñas y una pérdida millonaria. Humane terminó siendo un fracaso. Y así como este desarrollo, 8 de cada 10 proyectos de este tipo fracasan. Y es que en una carrera de la inteligencia artificial, todos querían ser parte de ella sin importar el costo, a pesar de que no necesariamente sea útil para la tarea. Ha generado este hype, ¿cierto? Esta idea de que todo tiene que tener inteligencia artificial, porque si no nos quedamos atrás, porque si no, no estamos a la vanguardia, tanto como empresas, como personas, como profesionales. Si bien es interesante, la estamos intentando lanzar a todas las tareas posibles, a todas las cosas por hacer. Todos nos estamos preguntando qué lo podemos hacer con IA, y creo que esa pregunta hay que tomarla un poco con más calma. No es solamente qué podemos hacer con IA, sino qué queremos realmente hacer con IA. No todas las tareas las queremos reemplazar con tecnología. En 2022, la inversión en inteligencia artificial llegaba a los 190 billones de dólares en todo el mundo, un boom que, poco a poco, comenzó a ir más despacio hasta sufrir fuertes caídas. Fue a inicios de agosto de este año donde, en un solo día, las 7 compañías más grandes de la tecnología perdieron más de 600 millones de dólares en el mercado de valores. Aparentemente, un mercado que está recién desarrollándose aún necesita ajustes.
parecía que todo se podía hacer, todo lo podíamos aplicar, y de a poco se va racionalizando eso un poco se va aterrizando. ¿Qué cosas realmente podemos hacer? ¿Dónde vale la pena? Y dónde quizás no vale tanto la pena ir poniendo este tipo de tecnología. Yo creo que más que un problema de foco, hubo tal vez un problema de expectativas y de promesas al público que finalmente no se han cumplido. En los últimos 10 años se registraron más de 54.000 invenciones patentadas que incorporan a la inteligencia artificial. De estas, el 25% fueron creadas el año pasado, lo que habla de la velocidad exponencial de su desarrollo. En una carrera así de rápida vemos a los chatbots, los generadores de imágenes o procesadores de datos, pero estos avances tienen una huella concreta y no en el mundo artificial, sino que en el real. El ecosistema completo tiene que ver desde dónde se sacan los recursos para generar esa inteligencia artificial, hasta cómo esos usuarios al utilizarla y reutilizarla están también consumiendo recursos. Y estos recursos pueden ser agua, electricidad y también recursos naturales que, por ejemplo, se necesitan para poder mantener los servidores. Es el chip, el hardware o el data center el que sostiene cualquier tipo de avance en este campo y que tiene efectos que sí perduran. Por ejemplo, según Greenpeace, la industria de la tecnología de la información consume el 7% de la energía en todo el mundo. ¿Estamos en momentos de generar tanta información gracias a un enorme gasto energético para luego desechar todo ese trabajo? Los modelos muy grandes, los LLM, son excesivamente grandes. Y el querer usar siempre esos modelos tan grandes, al final es un mal gasto de recursos, ¿sí? O sea, yo tengo que buscar un modelo óptimo. Que va a llegar un momento en el que vamos a tener tanta información que no vamos a poder ser capaces ni de almacenarla ni de procesarla, a pesar de los desarrollos tecnológicos. Entonces, puede que haya desarrollos tecnológicos en el futuro que hagan más fácil esa relación, pero actualmente no estamos preparados para ellas. Según los especialistas, nuevamente es la mano invisible la que podría ayudar a regular este impulso, y una baja en la inversión podría ayudar a disminuir estos impactos. Sin embargo, ante un escenario de crisis climática y de recursos limitados, resulta clave direccionar los desarrollos a funciones específicas para evitar que sea la especulación la que esté a cargo de usar racionalmente los recursos. Tenemos que preguntarnos entonces cuáles sí querríamos hacer de manera más automática, cuáles querríamos usar esas tecnologías como ayuda y para cuáles no sería deseable hacerlo. Las innovaciones son innovaciones precisamente cuando significan algo. El simplemente agregar inteligencia artificial por agregarla sin un objetivo claro y ético, entonces es finalmente un desperdicio de toda esa innovación que podríamos estar impulsando. Hay que hacernos las preguntas de qué podemos, qué queremos y qué deberíamos hacer. Al mismo tiempo permanecen tareas pendientes. Tanto la regulación como la participación de los ciudadanos son dos ámbitos aún escasos y urgentes. Si la población en general es más consciente de las implicaciones que tiene nuestro uso y la gestión de los datos, no solo a nivel individual, por supuesto, también las compañías, los gobiernos, creo que somos más capaces como sociedad de pedir responsabilidades. Avances determinantes para el presente y el futuro de la humanidad, que hasta ahora empuja la evolución y el desarrollo tecnológico sin medir consecuencias. En nuestra sección de cambio frente al cambio queremos mostrar los cambios que se requieren frente a los cambios que estamos viviendo. Y por eso queremos hablar hoy sobre la industria de la construcción, que es una que está muy desafiada, pues emite alrededor de un 38% de los gases de efecto invernadero en el mundo. Entre la creación de los materiales y la ocupación de ellos en los edificios, uno de los grandes desafíos es poder lograr reemplazar materiales como el concreto, que además es irreciclable, y algunos de sus derivados que generan enormes contaminaciones. ¿Qué podemos usar para reemplazarlo? El café podría ser una respuesta no solo para que nos despierte, sino para que nos ayude a reconstruir nuevos materiales. ¿Cómo? Revisémoslo en esta sección de Cambio frente al Cambio. Estaba trabajando en el reciclaje de diferentes materiales. Esta conversación la tuvimos tomando una taza de café. Entonces dijimos, ya, empecemos con el café.
Tenemos agregados de 10 milímetros, agregados de 7 milímetros. Tenemos arena, cemento. Y este es nuestro biocarbono de café. Mezclaremos todo en seco. Este lo paralizamos, preservamos el carbono para no tener que quemarlo y producir energía. Combust it to produce energy. We are just producing biochar, which is preserving the carbon, that is carbon sequestration. Solo generamos biocarbón, que conserva el carbono y lo utilizamos como sustituto de las arenas que cada vez escasea más. Estos residuos se utilizan en el hormigón y lo hacen un 30% más resistente que el convencional. Podemos aprovecharlo incluso para reducir el contenido del cemento, que es un material con mucho carbono. Anticipamos que podemos reducir alrededor del 10% del contenido de cemento. Además, el cemento se produce a 1500 grados centígrados de temperatura, por lo que es 5 veces más energía y podemos reducir alrededor del 10%. Hay un pequeño cambio de tono en los que fueron hechos con biocarbón. Estamos intentando averiguar cómo podemos llevarlo al terreno y ampliarlo. Vamos a ir a una pausa en Futuro 360, pero ya volvemos con más de este apasionante recorrido. Quédense con nosotros. Es pequeño, tiene distintos colores. Mientras se mueve, tiene 4 patas que hacen parecer que está caminando debajo del agua. Sus imponentes branquias en la parte trasera de la cabeza le dan un aspecto como si tuviera plumas. Es el animal favorito de Futuro 360, el ajolote, un anfibio oriundo de las costas de México que no mide más de 30 centímetros de largo y tiene características sorprendentes. La primera es que tiene una enorme capacidad de regeneración. Si pierden, por ejemplo, parte de sus extremidades o ciertos tejidos, son capaces de regenerarlos gracias a unas células madres pluripotentes, las que no son especializadas y por lo tanto pueden literalmente tomar la forma que necesiten y aplicarse a distintos tejidos. Al mismo tiempo, a pesar de ser adultos, conservan las características de cuando eran larvas. ¿Quién no querría eso? Una condición llamada neotenia. Un ejemplo de esto es su aleta dorsal de renacuajo, que recorre casi todo su cuerpo, aparte de sus branquias externas que resaltan en su apariencia. Son como unos marcianitos. Su nombre proviene del náhuatl y significa animal de agua. Y gran parte de su población vive en el lago Xochimilco del sur de la Ciudad de México. Pese a todo esto, es un ejemplo de cómo cientos de ellos se encuentran en peligro crítico de extinción por la invasión de su hábitat y la presencia de especies exóticas invasoras. Según investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1998 había 6.000 ajolotes por cada kilómetro cuadrado. Hoy en día, 20 años después, tan solo se puede encontrar 36 ajolotes en el mismo espacio. Un ejemplo de lo pésimo que lo hacemos los humanos destruyendo a otras especies. Especies tan únicas como estas que tienen una importancia crítica en los ecosistemas y en el desarrollo de toda la vida en el planeta, pero además que están inspirando ciencia que permite prolongar y mejorar las condiciones de vida humana. Imagínense si tuviéramos cualquiera de las condiciones que acabo de describir, que pudiéramos regenerarnos o que pudiéramos mantener algunas condiciones de cuando éramos solo unas larvas humanas. Amamos el ajolote en Futuro 360 y se los presentamos a ustedes en nuestro animal impresionante, asombroso que amamos.
¿Sabían ustedes que si llueve de forma intensa en Japón o Alaska, es altamente probable que aquí en Chile ocurran marejadas anormales? Esto ha sido solo uno de los motivos que están incrementando los eventos de estas características que hemos visto tanto en nuestras noticias y han golpeado nuestras costas. Un fenómeno que se está acelerando y que además significa el retroceso de nuestro borde costero. Se achica. Dos cosas importantes antes de que vea esta nota. Si está en la playa, aprovéchela. Tal vez ese rinconcito que está ocupando puede no existir en el futuro. Segundo, qué importante que entendamos que todo está conectado para poder transformar y detener los efectos del cambio climático. Francisco Verdejo nos cuenta mucho más en la siguiente nota. Superaron los 3 metros de altura, golpeaban cada 20 segundos y provocaron daños de norte a sur. Un nuevo episodio de marejadas anormales en Chile, las que tuvieron su origen a más de 10.000 kilómetros de distancia. Fueron generadas aproximadamente entre el 20 y el 21 de diciembre en el Pacífico Norte, producto de grandes vientos que se generaron en esa ubicación y donde se produjeron olas de alrededor de 20 metros de altura. Al tener un punto de generación distante, las olas pasaron por un proceso de atenuación donde reducen su altura, duran más tiempo y tienen un alcance distinto. Las olas que llegan acá, producto de esas marejadas, tienen un periodo de alrededor de, un poquito menos de 20 segundos también. Entonces, ese tipo de olas es muy distinta que las olas normales que afectan a las costas chilenas, que son mucho más cortas, ¿ya? Y vienen mucho más seguidos. Y por el hecho de ser tan largas, tienen mucha capacidad de remonte, de sobrepasar, por ejemplo, las defensas costeras e inundar. Se diferencian con las de invierno al tener un alcance de hasta 600 metros y como saldo, 2024 registró 28 avisos y alertas de marejadas. Un océano que durante la última década suma una mayor actividad, comenzando a apoderarse de gran parte del borde costero chileno e implicando riesgos. 82 playas de todas nuestras latitudes han perdido parte de su terreno y el balance general es preocupante. El 86% de las playas del país en un estado de erosión relevante, es decir, están al menos retrocediendo más de 1.5 metros al año. A 2 años se ha incrementado muchísimo la tasa de erosión. Entonces nos ha sorprendido. Uno de los ejemplos más evidentes de esta erosión lo registra Reñaca, en Viña del Mar. Solo en 2024 perdió entre 1 y casi 3 metros de longitud. Caleta Portales, en Valparaíso, perdió 4,5 metros en el momento más álgido del año, mientras que Algarrobo superó los 5 metros. Pero ahora es una tendencia que pasa en muchas playas, no solamente urbanas, sino que periurbanas, grandes sistemas de ensenada, playas de bolsillo, y principalmente se afectan a ciertas regiones, por ejemplo la región del Biobío, la región de O'Higgins, la región de Valparaíso. Según especialistas, esto obedece a un fenómeno multifactorial. La intensidad de las marejadas provoca cambios en la compresión del sedimento marino y su distribución en la playa, alterando la geografía. El agua tiene más energía, cinética en este caso, es decir, se mueve más rápido o con mayor energía, por ende es capaz de transportar y removilizar más sedimento. Y eso lo que hace entonces es retrabajar el sedimento, transportarlo, ¿cierto? Mantenerlo en suspensión en el agua hasta que éste finalmente pueda depositarse nuevamente. Para entenderlo desde una mirada estructural hay que ir al inicio, el ciclo de la playa. Los ríos transportan el sedimento al mar, logrando que el borde costero se regenere. Los ríos, como han bajado sus caudales, tienen menos carga que poder transportar, menos sedimento que aportar hacia el océano para poder nutrir las costas y las playas de Chile. Fenómenos antrópicos como construcciones, desvíos o represas han modificado el caudal de los ríos y las condiciones del océano, lo que deja como consecuencia un ciclo de la playa impredecible. Comienzan a aparecer los vestigios, los fenómenos del Niño, los fenómenos climáticos atmosféricos que hemos visto estas últimas décadas y la mega sequía, vemos entonces que todo este panorama cambian las condiciones de las cuencas, cambian las condiciones de la dinámica climática en el océano y en la cordillera. Científicos estiman que la zona central es potencialmente vulnerable dentro de este escenario. Esta es una zona que representa una transición entre
climas distintos. Entonces en Chile central, ¿ya?, lo que hace es que cualquier cambio en el clima que cambie las condiciones de precipitación va a hacer que las playas reciban más o reciban menos sedimento. Todo lo que es la bahía de Orcón, Puchuncaví, la playa de Maitencillos, Laguna, Cachagua, debieran tener una fuerte condición de vulnerabilidad, ¿ya? Porque no tienen estas grandes cuencas alimentadoras. La urbanización descontrolada es otro factor. Entonces, a mayor alteración de las fuentes de sedimentos, principalmente en las cuencas hidrográficas, se acentúa la erosión porque el sedimento no le llega a la playa. La dinámica litoral va a afectar y afecta a la costanera, ¿ya? Porque la costanera está hecha prácticamente en lo que nosotros denominamos la alta playa, o sea, hasta donde llegan las máximas olas. Una planificación urbana y un manejo de las cuencas responsable que permita dialogar la acción humana con los ciclos de la naturaleza es la recomendación de los especialistas para evitar que este proceso aumente. Los desastres son de origen socionatural. No podemos, ¿no es cierto?, prohibir lo que ya está construido, pero sí hay que pensar en aquellas zonas litorales que tienen proyectado un crecimiento, ¿no es cierto?, de esas áreas, y pensar que hay que medir hasta dónde llegan las olas, a partir de dónde llegan las olas del oleaje de ahora, no desde hace 30 años atrás, porque ese ya no me sirve. El 7 de enero fue levantado el aviso de las autoridades por marejadas en nuestro país, aunque expertos pronostican que podrían volver más adelante por los cambios de presión en el océano. Seguido de esto vendrá una baja del oleaje y del nivel del mar, donde se podrá dimensionar el efecto de este evento a lo que es un largo proceso de erosión de playas. Para reducir las emisiones de gases contaminantes de efecto invernadero en la atmósfera, es crucial disminuir la generación de residuos. Esto ya lo vimos, como les comentaba en el especial de metano. Con esta idea en la mente, la Universidad Católica de la Santísima Concepción ha desarrollado un energizante a partir de la poda y los residuos que surgen de la poda urbana. ¿Cómo funciona? Veámoslo en la siguiente cápsula. Poder aprovechar un residuo no tiene que deberse al uso de alguna tecnología, sino principalmente a la composición de este residuo. Hola, mi nombre es Gerald Cifuentes, soy químico ambiental y estudiante actualmente del doctorado en Ciencias, mención Biodiversidad y Biorecursos. El aprovechamiento de residuos es un desafío en todo el mundo y actualmente sigue siendo un desafío en las distintas aristas, en los distintos tipos de residuos que se van generando. Esta investigación trata de aprovechar un residuo que se genera en las áreas verdes de la Gran Concepción y en realidad en todo el mundo, que son las podas urbanas. Estas podas urbanas son de alto contenido de humedad y ceniza, desde las ramas, las hojas, la corteza, todo se puede aprovechar a través de los dos productos. Primero tenemos un producto sólido que es el hidrocarbón, que es para combustión, y aparte todas las otras moléculas que se degradan, que quedan en el licor, se pueden utilizar a modo de las moléculas bloques que contienen. Para aprovechar los residuos de poda urbana, utilizo un reactor que se utiliza sin oxígeno, es decir, inyectamos nitrógeno, liberamos el oxígeno que está y aumentamos la temperatura, pero no tan alta, entre 200 y 300 grados Celsius, y aumenta mucho la presión. Esa presión aprovecha el agua y la transforma en agua subcrítica, lo que degrada la biomasa, la transforma en carbón y también se degradan moléculas que quedan contenidas en el agua del proceso. Esas moléculas son las que extraímos para utilizarlas como moléculas bloques. Se pueden utilizar para hacer combustibles, para hacer textiles, en uso farmacéutico, entre otros. Y son productos que se utilizan no a base de petróleo. Qué interesante el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Que por un lado nos preocupa, nos genera mucha ansiedad, pero todo el rato todo parece magia, todo parece algo que podría haber sido imposible cuando éramos solo unas larvas, como hablábamos de los ajolotes. Grandes lecciones de este capítulo y grandes oportunidades también para transformar nuestra participación ciudadana, nuestro quehacer cotidiano,
y estar al tanto de las oportunidades que tenemos de movilizar nuestra vida humana hacia un espacio de mayor sustentabilidad. Nosotros nos encontramos en otro capítulo de Futuro 360. Gracias por estar ahí.